Qué bueno estar con ustedes en este nuevo día. Y hoy la reflexión que quiero hacer, quiero llevarla acerca de las tormentas de la vida, de cómo nosotros cada día vamos a enfrentar tormentas y cómo podemos hacer, qué podemos hacer para llegar a calmarlas, para llegar a hacer que esas tormentas mengüen. Y quisiera basar esto en una historia que está en Marcos 4, del 37 al 41. Y dice que en una oportunidad Jesús tomó a sus discípulos y decidieron cruzar al otro lado del lago. Pero mientras lo hacían, dice que se desató una terrible tormenta y las olas azotaban fuertemente la barca y esta comenzó a inundarse. Y creo que a nivel mundial se ha levantado una tormenta con este virus, la cual nadie sabe cómo ponerle un remedio. No hay cura todavía, no sabemos cómo detener esta tormenta. Y esas olas que se han levantado, vemos olas de grandes números de personas contaminadas. Vemos cantidad de personas hospitalizadas, también un número grande de personas que han fallecido. Y esto ha traído que se levanten olas en tu vida espiritual, se han levantado olas financieras, olas emocionales, en los cuales nosotros no sabemos qué hacer ante esta tormenta. Y esto ha hecho que de alguna forma nuestra barca se comience a inundar. Nuestra barca se comience a inundar, sobre todo nuestra alma, nuestras emociones, nuestra vida espiritual. Y muchas personas se han inundado de temor, se han inundado de desánimo, se han inundado de tristeza, hay angustia por este panorama tan incierto que estamos viviendo y no sabemos qué hacer en medio de esta tormenta. Y dice que mientras esto sucedía, la tormenta estaba allí azotándolos, Jesús dormía. Jesús dormía en un lado de la barca y los discípulos fueron y lo despertaron con estas palabras diciéndole: no te importa que vayamos a ahogarnos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos creído que estamos solos ante esta tormenta? Que el Dios está durmiendo, que el Señor está siendo indiferente a lo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces hemos sentido como que esas olas vienen sobre nosotros y que ya no hay tiempo y no sabemos cómo hacer para detener esto que está diciendo? Pero yo creo que por mucha que sea nuestra angustia, por mucha que sea nuestra desesperación, tenemos que cuidar nuestro lenguaje, la forma como nosotros nos dirigimos a Dios. Aunque yo sé que Él lo entiende todo y Él sabe que somos de barro y entiende nuestra naturaleza, no vamos, el hecho de nosotros tener expresiones fuertes quizás con Él, que lo tratemos quizás de, así como le dijeron los discípulos, no te importa lo que estamos pasando. Claro que sí le importa porque si no le importara, Él no te hubiese creado. Le importa porque tú no solamente eres su creación, porque tú eres su hijo. Así que como un buen padre que Él es, a Él le importa lo que está pasando en la humanidad. A Él le importa lo que está pasando con tu vida, lo que está pasando con tus hijos, con tu matrimonio, lo que está pasando con tu salud. A Él le importa. Entonces, nosotros podemos dar gritos en medio de las tormentas. Podemos dar gritos, pero tú puedes dar un grito que puede ser un grito de fe, pero
pero también tu grito puede ser un grito de duda. Tu grito puede ser un grito de incredulidad. Tu grito puede ser un grito donde tú decides no confiar más en Dios. Así que yo puedo decirle al Señor cosas, pero cosas dentro del marco de mi fe. Los discípulos vemos que eran hombres experimentados en las aguas, porque los discípulos del Señor, de Jesús, eran pescadores. Pero la tormenta los hizo entrar en pánico. Así que no basta con que nosotros conozcamos de Dios, con que caminemos con Él, donde sepamos quién es Él, lo experimentado que podamos estar en la palabra, lo experimentada que yo pueda estar en mi vida de oración. No basta con saber cuántas promesas de Dios conozco, no basta, porque ellos no solamente le conocían, ellos caminaban con Él, ellos dormían con Jesús, ellos comían con Él, su vida estaba rodeada por Él. Estaban allí, disfrutaban de su presencia, y aún así su grito fue de incredulidad. No te importa lo que nos está pasando, no te importa lo que estamos viviendo. Y tenemos que saber que en la vida habrá muchos tiempos de tormentas, pero también tiempos de calma. Pero yo te puedo decir que son más los tiempos de tormentas que los tiempos de calma. Mi esposo y yo hemos pasado en estos 12 años de matrimonio grandes tormentas. Pasamos la tormenta del cáncer, pasamos una tormenta con él, con una displasia que le salió en su estómago. Hemos pasado tormentas económicas, hemos pasado tormentas. Ahora yo tengo una discapacidad, tengo un problema grave de cadera, donde necesito un trasplante total de cadera. Entonces hemos pasado por tormentas, pero siempre, como conversamos los dos, tenemos que ser muy cuidadosos de cuáles son los gritos que nosotros vayamos a lanzar delante de Él. Que no vayamos a caer en una incredulidad, que no vayamos a caer en la duda. La tormenta les llegó a sus discípulos, eran sus seguidores. No, como te pueden llegar a ti, como me pueden llegar a mí. El hecho, como he dicho, de que tú sigas a Dios, eso no te va a librar de las tormentas de la vida. Vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por angustias, vamos a vivir los mismos problemas que sufre aquel que no los sigue. La cuestión era que ellos no estaban preparados. No estaban preparados a pesar de que tenían una experiencia con las aguas, eran pescadores, no estaban preparados. Igual nos sucede a nosotros. Quizás esta tormenta del virus llegó y nos encontró a muchos que no estábamos preparados, en nuestra vida espiritual. La vida de oración era quizás para algunos tan escasa. La lectura de la palabra era quizás para algunos tan poca, que no teníamos promesas, que no teníamos palabra del cual sostenernos, las cuales nos ayudaran a aferrarnos de ella en medio de las tormentas. Pero anoche en mi devocional yo meditaba en esto, en mi oración pensaba y decía, gracias por tu palabra,
Y gracias por esas promesas, porque ha sido en medio de estos desiertos, en medio de esta prueba, que puedo decir, como dijo el salmista, tu palabra me ha dado vida, tu palabra me ha sostenido, tu palabra ha sido el lugar donde yo he podido anclar mi fe. Así que ellos, aunque caminaban con el Señor, no estaban preparados para esa tormenta. Y Jesús, cuando empieza a hablarnos, nos habla en un versículo y nos dice: yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hallen ustedes paz. Por eso siempre vamos a motivar a que seas una persona que te pueda llenar de la palabra de Dios. Porque cuando tú ya has leído todas las cosas que posiblemente, que vendrán a esta humanidad, el Señor ya no lo dijo, el Señor ya lo advirtió. Y dice que en el mundo nosotros escucharemos de guerras, de rumores de guerra, que habrá hambre, que habrán epidemias, que habrán terremotos, y nos dice que van a suceder muchas cosas. Pero Él dice: yo ya se lo digo para que en mí ustedes hallen paz. Entonces, cuando tú ya conoces que esto que está sucediendo no es que se salió del control de Dios, sino que tiene que ver con señales que Él nos dijo que sucederían. ¿Qué pasa? Dice que como ya tú lo conoces, entonces vas a hallar paz. Dice: en el mundo nosotros enfrentaremos aflicción, pero Él dijo: no teman, porque yo vencí al mundo. Así que te invito para que puedas estudiar la palabra de Dios y puedas tener en claro que muchas de las cosas, de las tormentas que verás en tu vida, que verás en el mundo entero, esas tormentas ya fueron anunciadas por Jesús. Y nosotros tenemos que hallar, entonces, en medio de esta tormenta tenemos que hallar paz. Lo cierto es que entonces no podemos darnos por vencidos frente a esta presión que estamos viviendo. Tenemos que tratar de mantenernos firmes. Si te caes, te tienes que levantar. Lo cierto es que tenemos que estar confiados en Dios, y que en medio de las tormentas Él tiene el poder para hacer un milagro en lo que estamos viviendo. Tenemos que elevar nuestra vida de oración. Si las olas se han levantado para azotar tu vida y la mía, entonces también tienes que levantar una ola de fe más fuerte, que va a hacer que esa ola de temor baje, que esa ola de incredulidad baje. Tenemos que mantenernos de pie en la fe. Y cuando vengan las tormentas, entonces tú vas a estar preparado para hacerle frente. Es así como nosotros hemos tenido que prepararnos, estar preparados, pero también prepararnos en el día a día. Hemos pasado por una tormenta fuerte ahora en estos 3 meses que estamos separados. César le dio una gastritis medicamentosa terrible, y allí en medio de esa tormenta ha sido nuestra fe la que nos ha sustentado, ha sido la palabra de Dios la que nos ha sostenido, la que nos ha llevado a creer que esas olas tienen que bajar, la que nos ha llevado a creer que esa tormenta tiene que pasar. Y dice que Jesús se levantó y allí calmado, Él lo que hizo fue que reprendió al viento y le ordenó y le dijo: cálmese, quédese quieto. Y yo me alegro cuando me lleno de gozo, cuando yo puedo ver esto que hizo Jesús, cómo Él le habló a la circunstancia. Y tú tienes que aprender que en tu boca hay poder de vida. Y tienes que aprender a hablarle a la circunstancia y a decirle: cálmese,
quédense quietas, porque yo sé en quién he confiado. Entonces Jesús, él estaba allí presente en esa barca, pero su comportamiento era totalmente diferente a los de sus discípulos, porque él sabía en quién había confiado, pero sus discípulos todavía no sabían en quién estaban creyendo. Sus discípulos todavía estaban llenos de dudas, estaban llenos de incredulidad, así que no era suficiente caminar con él. ¿Y qué pasó cuando Jesús usó la autoridad que el Padre le dio? Dice que el viento se detuvo y todo quedó en calma, porque él hizo uso de la autoridad que el Padre le había dado. Y quiero decirte que en los tiempos de tormenta tienes que aprender a hacer uso de la autoridad que Dios te ha dado. Se levanta una ola y tú tienes autoridad para decirte: te calmas, te quedas quieta, te callas. Tienes que aprender a callar esos vientos que están azotando tu fe. Tienes que aprender a decirle a tus emociones: te calmas porque sabemos en quién hemos confiado. Tienes que aprender a decirle a tu espíritu: está aquí, estése quieto. Tienes que aprender a decir allí, a ejercer ese dominio propio. Así que tienes autoridad que le fue dada por Dios. Úsala en los momentos de tormenta. Y dice que enseguida Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? Les dice esto: ¿por qué tienen tanto miedo? Y con esto podemos ver cómo el temor nos puede paralizar. El temor puede paralizar tus emociones a un punto tal que no sabes qué hacer, que no sabes cómo responder. El temor puede paralizar, incluso te digo, el temor puede paralizar tu fe. Y puedes tener en tus manos cantidad de promesas de parte de Dios y no saber cómo usarlas. Tus labios no van a saber cómo expresarla. No vas a saber qué decir en un momento, porque el temor te paraliza. Y el diablo, tenemos que hablar de él, porque el diablo existe y él sabe cómo paralizarte en medio de las tormentas. Y en medio de las tormentas él sabe que si levanta el temor, que si levanta la angustia, él puede hacer que te des por vencido. Así que Jesús lo confrontó con dos cosas. Lo confrontó diciéndoles: ¿por qué permiten que el temor los paralice? Pero también les dice: ¿es que todavía no tienen fe? Jesús cuestionó su fe, porque las tormentas hacen que tú muestres cómo está tu fe, pero también hace que tu fe se paralice, que tu fe pueda volver atrás. Pero en la Biblia se nos enseña que nuestra fe nos tiene que llevar a mirar hacia adelante, que nuestra fe nos tiene que llevar a creer en los imposibles, que nuestra fe nos tiene que llevar a no darnos por vencidos, que si nos desanimamos nos levantamos, que si nos angustiamos buscamos la forma de fortalecernos, que si nos desesperamos oramos, que si nos sentimos tristes lloramos, pero de una vez me levanto, si estoy allí caído tengo que hacer algo. Ellos estaban tan asustados y se decían uno al otro: ¿quién es este hombre que hasta los vientos y las olas le obedecen sus órdenes? Y ese es el Dios que tú tienes. Y ese es el Dios que yo tengo, un Dios que los vientos le obedecen, un Dios que las olas le obedecen, un Dios que la enfermedad le obedece,
un Dios que las crisis económicas le obedecen, un Dios de restauración, un Dios que puede volver las cosas. Y ese es el Dios que tú tienes, un Dios que puede calmar las tormentas en este momento. Pero tenemos que llegar a conocer la grandeza de nuestro Dios, el poder que Él tiene. Podemos caminar con Dios y hacernos preguntas de quién es Él. Claro que podemos caminar y es natural que en ese proceso de conocimiento, mientras Él se da a conocer a tu vida, mientras tú tienes claridad acerca de Él, te hagas preguntas. Pero hoy quiero decirte que el Dios al que yo te invito que sigas es un Dios que tiene poder para detener los vientos, por muy fuertes que ellos sean. Es un Dios que tiene poder para calmar las tormentas, por muy fuertes que ellas sean. Los discípulos caminaban con Jesús, pero creo que subestimaron su poder para resolver la situación ante esa tormenta. Y tú y yo podemos caminar con Dios, pero no subestimemos su poder. No lleguemos a dudar del poder que Él tiene. No podemos subestimar que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Vemos que han pasado más de 2000 años y ahora tú sigues a Dios, yo sigo a Dios y creemos que hay mucha gente que en medio de esta tormenta comenzará a seguir a Dios. Pero no es suficiente, déjame decirte que no es suficiente que le sigas. Tú tienes que aprender a creer en Él. Tú tienes que aprender a confiar en Él, en que tienes un Dios capaz de calmar cualquier tormenta de la vida. Si tú crees ahora que no puedes lidiar con una crisis, déjame decirte que sí lo puedes hacer. Nosotros contamos con todo para poder tratar con esta crisis. Tú tienes el poder en tu boca para detener esta crisis. En tu boca hay poder de vida, hay poder de muerte. Y vamos a cambiar la forma como nosotros nos dirigimos a Dios. Vamos a cambiar la forma como nosotros tratamos de llamarle. Grita hacia Él, pero que tus gritos sean gritos de fe, no gritos de angustia. Y cuando se levanten esas tormentas, tienes que saber que Él tiene el poder. Y yo quiero decirte ya para terminar, que Dios tiene el poder para calmar esta tormenta de este virus. Que Dios tiene el poder para detener esto. Que Dios tiene el poder. Él no necesita de tiempos, porque Él es el Dios dueño de los tiempos. Él no necesita de la ayuda de nadie, porque Él es poderoso. Él no necesita sino una sola palabra, como calmó esa tormenta. Y Él no necesita sino decirle a esta tormenta de este virus: cálmese, tienes que morir en el cuerpo de cada persona, tienes que cesar ya, la epidemia va a terminar. Él no necesita nada. Y nunca dudes que Dios tiene el control de lo que está pasando. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo lo que estamos viviendo. Es una situación crítica a nivel mundial. Y es una situación que ya pasó del lado de la salud a ser una situación que está afectando. Hay una crisis ahora también de hambre. Pero no vamos a que nuestra fe nos tiene que llevar a caminar hacia un milagro.
y no que no podamos detener esta tormenta y a una tormenta le añadamos otra tormenta, porque vino la tormenta de la enfermedad, ahorita viene la tormenta del hambre. Ya es hora de que tú te levantes, de que yo me levante con la autoridad y el poder que Dios nos ha dado y le ordenemos a este viento que se detenga y le ordenemos a esta tormenta que se calme. Así que yo le invito a que puedas crecer en la palabra de Dios. Yo te invito a que crezcas en tu vida de oración. Y yo te invito a que con el poder que Dios te ha dado, tú puedas apagar esta tormenta y le diga a las tormentas que estás enfrentando, cálmese, quédese quietas, porque yo sé a quién yo le he creído. Que Dios te bendiga. Deseo que puedas hacer uso de esto que Dios te ha dado.